Tan solo horas para que esta campaña electoral concluya. Han sido 15 días intensos de mensajes, de explicar el programa, y digamos que ahora la decisión será el próximo domingo en manos de todos ustedes. Durante todos estos días hemos hablado de ese 30% de personas que no tienen claro todavía qué hacer, o por lo menos no han manifestado en las encuestas qué es lo que van a hacer con el sentido de su voto. Será el Partido Popular la fuerza más votada. Ese es el vaticinio que están realizando todos los estudios, tanto públicos, los del CIS, como privados, a través de esas encuestas a las que se le encarga realizar esos sondeos electorales. Hasta el pasado lunes podíamos conocer datos. Desde el pasado lunes ya no podemos hacerlo oficialmente en nuestro país, pero sí fuera del mismo, incluso mirando cómo están las frutas y las verduras por parte de algún diario. No obstante, desde el prisma del Partido Popular, ellos confían en que se pueden mejorar estos resultados. Y además es Tenerife quien podría tener un papel predominante dentro de esos resultados. La tarea, en este caso organizativa, del partido a la hora de la campaña y del puerta a puerta, lo ha llevado pues el comité a nivel de toda la isla del Partido Popular. Está presidido por Manuel Domínguez, al que saludamos de inmediato en este Mirando al Norte de hoy. Manuel Domínguez, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes, Dani, por esta invitación y por esta oportunidad que me brinda. Con la que está cayendo en este país, con el hastío que tienen los ciudadanos de la clase política, después de venir de una crisis brutal, de no haberse puesto de acuerdo los partidos, ¿el Partido Popular puede mejorar los resultados? Bueno, yo soy de los convencidos de que estos últimos meses, desde diciembre hasta ahora, han sido muy válidos para que la ciudadanía en general haga un análisis profundo y conozca cuáles son las intenciones, las pretensiones de cada una de las formaciones políticas y sobre todo de cada uno de los candidatos, porque aquí a mí me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a que hay una clara diferencia en lo que una formación política quiere y desea a lo que quiere su líder. En este caso me refiero concretamente al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que en este caso Pedro Sánchez ha demostrado a todas luces que va en contra de lo que su formación desea, pero sí va en favor de su interés personal, es decir, salvar su situación dentro de una formación como esta, y por lo tanto todo este paso que hemos vivido y todos estos pasos que hemos dado durante estos 4 meses han demostrado que la seriedad, la rotundidad, la claridad con la que ha gestionado y ha hablado del Partido Popular, y en este caso en boca de Mariano Rajoy, ha sido clara. Y en este día que nos encontramos, como decías, a pocas horas de unas elecciones, vemos cómo los ciudadanos también se han dado cuenta de una situación, y es que o gobierna el Partido Popular o gobierna Podemos. Gobiernan los radicales o gobierna un partido moderado como es el Partido Popular. Que nadie tenga la menor duda. Ya Albert Rivera ha dicho que no va a pactar con el Partido Popular. El Partido Socialista, que todas las encuestas dicen que será tercero, dará el gobierno a Podemos, yo no tengo la menor duda, y Podemos está con toda la maquinaria para buscar ese zarpazo del cual se habla mucho en estos últimos tiempos, y todas las encuestas parecen que van en esa línea. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que tenerlo claro: o es el Partido Popular o es Podemos. Esas son las dos opciones que hoy en día tenemos en este país. Pero un crecimiento hasta los 176 diputados que da la mayoría absoluta parece por lo menos que un imposible. Ustedes venían de una mayoría absoluta. La crisis, como en el resto de los partidos que han gobernado en otros países, castigó duramente, lo hemos visto en toda Europa. Aquellos partidos que estaban al frente de los gobiernos y que les tocó sortear la crisis fueron castigados duramente por los ciudadanos, y en este sentido recuperar esa confianza que si miramos los números vemos cómo lo que ustedes han perdido se lo llevó Ciudadanos. ¿Qué va a pasar? Porque
conseguir esos 176 diputados es bastante complicado. ¿O existe una cifra mágica? Se habla de ese 30% de los votos para garantizar por lo menos un gobierno en solitario, aunque sea en minoría, con apoyos externos. Bueno, yo tengo una cosa muy clara, y es que en este momento en el que vivimos no habrá una mayoría absoluta. Tenemos que hablar de pacto sí o sí. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que la dispersión del voto es negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que formaciones políticas que aspiran a tener un diputado, a tener 2 diputados, a ser meros representantes en el Congreso de los Diputados, que ni siquiera se les va a escuchar ni ver, como es el caso de Coalición Canaria, va a perjudicar y va a impedir posiblemente que haya un acuerdo de gobierno. Fíjate que podemos hablar del BNG en Galicia, podemos hablar de Coalición Canaria en esta tierra, en donde sencillamente aspiran a tener un representante, 2 representantes en el caso del BNG, para poder tener esa presencia, pensando más en sus intereses partidistas que en los intereses de este país. Por lo tanto, aquí estamos en una posición en donde ya sabemos a priori que tiene que haber un pacto. El pacto estará liderado por el Partido Popular o liderado por Podemos. ¿Cuál es la única alternativa que existe a que no sea un pacto liderado por Podemos? Que el Partido Popular llegue a determinados diputados, es decir, tenga una mayor concentración de diputados, 140, bueno, no existe una cifra, esto no es como el fútbol, ¿no?, que dice, cuando uno llega a 45 puntos ya está salvada la categoría, no. Pero sí es cierto de que en este sentido, oye, crecer en números de escaños va a dar una mayor garantía, porque posiblemente las otras 2 formaciones no lleguen a un acuerdo. Es decir, Podemos y el Partido Socialista, si llegasen a un número superior o igual a los 176, ¿pactarían? Si me lo preguntas, yo creo que sí. ¿Sumaría Ciudadanos a ellos? Yo creo que no, pero sí es cierto de que ya Ciudadanos ha dado carta blanca al Partido Socialista, al menos para abstenerse. Así lo han dicho, no es que me lo inventé yo, lo han dicho ellos. Y luego, partidos como Coalición Canaria lo que han hecho es decirle un sí. Es decir, es la primera formación que dijo sí al Partido Socialista en diciembre, fue Coalición Canaria. Con lo cual, ya sabemos cuál es la intencionalidad de cada una de las formaciones. Oiga, todos los ciudadanos son libres para votar lo que consideren. Yo estoy dando mi punto de vista, mi análisis personal, en el que considero de que si queremos que haya un gobierno moderado, un gobierno como el que nos tiene acostumbrado la saludable democracia que hemos vivido en este país, tenemos que tener muy claro que votar una cosa diferente a la del Partido Popular nos puede dar un cambio radical, irnos a una gestión como ya se ha demostrado en otros países y de la que se ha hablado mucho, a la que está vinculada una formación como es Podemos. Han acusado al Partido Popular en tanto la campaña anterior como en esta campaña el partido de la corrupción, aquel que ha tenido en sus filas a gente que se ha aprovechado del erario público, y además cada vez que se acercan unas elecciones le sale siempre un escándalo, generalmente fabricado. En este sentido hemos visto en estos días lo de el ministro del Interior en funciones. ¿Creen que después de ese proceso ascendente que le estaban dando las encuestas, ese crecimiento del Partido Popular, esto les pueda crear un follón? En las pasadas elecciones fue Valencia, ahora son las escuchas telefónicas. Yo no creo en las casualidades, nunca he creído en ellas y no lo voy a hacer a partir de ahora, por lo tanto, todo está orquestado, sin lugar a duda. Que el ministro hable en privado con un responsable sobre un asunto de posible corrupción o de posibles aspectos delictivos, el ministro de Interior, es normal. Que hable de otras formaciones políticas, pues también lo ha hecho del Partido Popular. Lo que pasa es que si hay escuchas no van a salir a la luz. O es que cuando se habló o salió a la luz cualquiera de los, voy a poner sobre la mesa algunos, no tenemos por qué esconderlos, como puede ser el caso de Rodrigo Rato, ¿salió de dónde? Salió del gobierno. Por lo tanto, en este sentido, lo que yo quiero decir
es que hay un gobierno serio, un gobierno responsable, que habla en privado, tanto del Partido Popular como de otra formación. Lo que sucede es que cada vez que hablamos de alguna otra formación, hay quien te manipula, hay quien graba. Yo creo que esto debe de ser un delito, de verdad. Hoy en día, en este país, tenemos que demostrar que somos inocentes, no tiene el otro que demostrar la culpabilidad. Yo creo que la justicia en este caso está absolutamente equivocada. Yo soy de los que cree más en que se demuestre la culpabilidad y no la inocencia de las personas, y lo estamos viendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, diciendo esto, resumo en que no creo en la casualidad. Todo esto está orquestado. ¿Por qué no ha salido desde hace 2 años y sale ahora? ¿Es que acaso la grabación existe desde hace 2 días? Por lo tanto, esa mala intencionalidad es la que yo creo que el ciudadano ya está aburrido. ¿Pero por qué se ve más grave cuestiones que puedan ser menos graves en la realidad por parte del Partido Popular? Porque yo no puedo olvidarme de aquel vídeo de aquellas personas de la CUP que se suben en un avión y van a buscar dinero, así tal y como suena, o ahora mismo se les solicita el Parlamento venezolano que acudan a explicar los dineros que salieron de los gobiernos venezolanos o los ERE de Andalucía. ¿No le falta al Partido Popular ser más mordaces con los casos reales de corrupción, es decir, de haber utilizado dinero público para lucrarse a nivel privado, tanto una persona como un partido? Mira, yo soy de los que cree que el Partido Popular, o los que estamos en el Partido Popular, porque al fin y al cabo cualquier formación política está compuesta por hombres y mujeres. Sí, pero a veces parece que les atacan a ustedes con tanques y ustedes disparan con escopetas de balines a sus enemigos o contrincantes políticos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Fíjate que salvando la distancia, en estos últimos días hemos podido ver cómo desde el Cabildo de Tenerife se utiliza los medios públicos para atacar a la candidata del Partido Popular. Hoy podemos ver en La Laguna inauguraciones para hacer campaña con mayores en esa ciudad o en otros lugares. Es decir, que nos cuesta decirlo. Y mira que hemos tenido un debate interno en ese sentido, lo digo aquí públicamente, si anunciarlo o no, pero es que hay que decirlo. Pero también es cierto de que al Partido Popular, los propios militantes, los propios dirigentes, entre ellos yo, nos autoexigimos demasiado. Nosotros tenemos que ser de nota de 10, el otro puede ser de nota de 5 y estamos en el mismo nivel. Por eso creo que a veces en ese error del titubeo no somos tan contundentes como debería de ser. Si me preguntase, oye, ¿qué opinas pues de lo que ha sucedido con los ERE o con esa noticia que sacaba una cadena de televisión a nivel nacional con imágenes claras en los aeropuertos en donde miembros de Podemos iba a Venezuela y se demostraba esa vinculación directa? Digo, hombre, vamos a olvidarnos del Tomás. Esa es la respuesta de los que formamos parte del Partido Popular. Si tú le preguntases a cualquier otro miembro... Pero le siguen sacando todavía los trajes de claro, Camps. si tú sigues, eso es lo que iba a decir, si tú le preguntases a otro componente de otra formación política, de cualquiera, por el Partido Popular, no solo respondería a lo que tú le preguntas, sino le añadiría mucho más. Es cierto, lo llevamos en el gen, puede ser un grave error, pero oye, por eso estoy también en esta formación. Yo creo que en ese sentido la honestidad de las personas que forman esta organización está por encima de todo. Además, te voy a dar la misma explicación que le daba a una niña en el Ayuntamiento de Los Realejos. Me decía, oiga, ¿y por qué hay tantos corruptos en la política en general? Y yo le decía, mira, si cogiésemos una libreta y empezásemos a anotar en un folio de esa libreta, en una hoja de esa libreta, un nombre y otro nombre, y otro nombre, y otro nombre, probablemente llenásemos una hoja, seguro, de todas las formaciones políticas, del Partido Popular, de Ciudadanos que no ha tenido gobierno, de Podemos que no ha tenido gobierno, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, de todos. Empezaríamos y llenaríamos una hoja, seguro. Pero si ahora yo te dictase nombres de personas honestas en todas las formaciones políticas, llenábamos esa libreta, la siguiente y la siguiente. Es decir que probablemente
por ese tú más y por ese efecto boomerang que muchos no han medido, nos hemos convertido, todas las formaciones políticas, ahora parece que el ogro es el Partido Popular, pero insisto que dentro de esa libreta, dentro de la hoja que llenaríamos, seguro que en porcentaje hay quien nos gana. Eso no es ninguna alegría, seguro que no, eso es una pena, es algo que hay que lamentar, pero insisto en que yo me quedo con la parte positiva, y la parte positiva es que dentro de las formaciones políticas, en el Partido Popular o en cualquier otra, existen muchas más personas honestas que esos garbanzos negros que al final estropean el rancho y que muchos se les llena la boca. Es verdad, si en este sillón hoy estuviese sentado alguien del Partido Socialista o de cualquier otra formación, seguro que estaría rajando vivo al Partido Popular. Yo me quedo con la otra parte, ¿no? Lo que ha sucedido en este país no había sucedido nunca, es decir, la legislatura más corta de la historia, apenas 4 meses. Hemos tenido que volver a votar, nos han puesto de acuerdo, no les ha gustado a los políticos lo que hemos votado y por lo tanto nos dicen que no, que hay que repetir y que tenemos que gastarnos como mínimo 130 millones de euros. En este sentido, miramos a las elecciones anteriores. Veníamos de una profunda crisis, en aquel momento recesión por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, y veníamos de disparates importantes desde el cheque bebé, pasando pues por el acercamiento de personas a este país con la advertencia de Europa, y tuvimos que terminar pagando estancia a 1 millón de personas que a su vez trajeron gente de otros países. Había sido algo insólito, disparates a nivel de las relaciones exteriores, y esto hizo que al final volviéramos a lo que se denominaba el voto útil. Se dividió mucho entre Partido Popular, obtenían ustedes la mayoría absoluta más aplastante que se ha tenido en la historia de este país, pero la crisis les golpeó duramente y quizás ustedes no supieron explicar, y sobre todo el desconocimiento de cómo estaba la caja, la situación de los españoles, hicieron que aquellas promesas que le dieron a los españoles en ese programa electoral se tuvieran que incumplir, y además Europa pisándonos los talones. Digamos que se dieron una serie de situaciones que no les quedaba otro remedio al Partido Popular que tomar decisiones o ser intervenidos, pero da la sensación de que no supieron explicar con claridad la gravedad por la que estábamos pasando, y a pesar de todo se tuvieron que tomar medidas sabiendo que esto iba a tener un costo electoral importante. Volvemos a esa situación, volvemos al voto útil, es decir, claro, ahora ya no podemos decir Partido Popular o Partido Socialista, ahora estamos hablando de dos bloques. Por un lado, Ciudadanos, que no sabemos dónde está situado realmente, ellos dicen que ocupan el centro, el Partido Popular, que también nos dice que tienen el centro, y después la izquierda, que están luchando entre ellos a ver quién ocupa el mejor escenario posible. ¿Estamos en aquella situación de 2 elecciones atrás del voto útil? Bueno, yo creo que al Partido Popular, bien entendida mi expresión, se la ha utilizado para salvar a este país cada vez que el color pasa de verde a casi rojo en el semáforo. Cada vez que la palabra alarma aparece en España, se busca, como el niño cuando se quiere sentir protegido busca al padre, pues en esta ocasión el país busca al Partido Popular para que le salve de una situación. Siempre ha sido económica, en donde ya se demostró en el año 97, donde luego pasó la misma situación en estas pasadas elecciones, y ahora yo tengo la sensación de que nuevamente miramos hacia el Partido Popular para que nos salve de la llegada de los radicales. Unos radicales que todos tienen claro lo que ha sucedido, insisto, en países. Y cuando hablo de países externos, seguro que muchos están pensando en Venezuela. Yo no, estaba pensando en países como Grecia. Más cercanos. Claro, porque a veces parece que lo que estamos haciendo es dramatizando la situación. Y a los canarios no hay que explicarles cómo se está viviendo en esos países, porque tienen un vínculo directo. De hecho, en algunas ocasiones, en este caso como Venezuela, hablamos de la octava isla. Por lo tanto, en este sentido, creo que sí,
que se va a desarrollar esa utilización del voto útil, en donde las personas moderadas van a mirar hacia el Partido Popular. Hay mucha gente en la calle pasándolo mal, pero además ahora con cierto temor. Y ese temor porque en otro momento quizás aquella persona que no ha encontrado un puesto de trabajo, que le cuesta llegar a final de mes, decía, oye, voy a buscar una alternativa que me genere ilusión en otra formación. Vamos a suponer en el Partido Socialista o en cualquier otro. Sin embargo, ahora dicen, oye, he vivido estos 4 últimos años en donde España se olvidó de aquella prima que se convertía casi en hermana, que era la prima de Riejo, se olvidó de los hombres de negro, de aquella intervención de Europa, se olvidó de los 5 millones de parados, aunque todavía tenemos que hablar de un drama social con estos millones de españoles que están en desempleo. Pero ahora dice, oye, es que si nos vamos a la parte radical, posiblemente ya no tenga ninguna esperanza. Yo no he encontrado un puesto de trabajo en un periodo de crecimiento. ¿Qué me va a esperar a partir de ahora? En donde quienes generan empleo no somos las administraciones, ni el ayuntamiento, ni el cabildo, ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno central, ni el gobierno europeo. Aquí quien gobierna el empleo son las empresas privadas, que a nadie le quepa la menor duda. El ayuntamiento puede crear al año una plaza. Las empresas pueden crear millones. Por lo tanto, o no, o destruirlos. Por lo tanto, todo va en función de lo que genere la economía. Y hay una cosa que yo no sé definir, nunca he sabido definirla, y es la confianza. La confianza hace que la bolsa crezca o caiga. La confianza hace que haya más o menos inversión. La confianza provoca que abran más o menos negocios. La confianza, por lo tanto, es la que hace que se generen más o menos puestos de trabajo. Y no hay la misma confianza. Oye, esto no porque lo diga yo que soy del Partido Popular. Es decir, hagamos una encuesta en la calle. ¿Existe la misma confianza si gobierna el Partido Popular en este país que si existe, o existe la misma confianza que si gobierna Podemos? Yo estoy convencido de que no es así. Hay mucha más confianza si gobierna el Partido Popular, y por lo tanto, si hay mucha más confianza, habrá mucho más crecimiento económico, habrá mucho más desarrollo, mucha más creación de empleo, y por lo tanto, y yendo a la pregunta que tú me decías, el voto útil de papá, necesito ayuda, nos va a venir apoyando al Partido Popular. Porque en este sentido yo creo que el ciudadano en general se siente mucho más protegido que si está gobernando otra formación en el momento en el que nos encontramos. Probablemente en un futuro podamos hablar de otras circunstancias, pero hoy en día, en donde vemos un horizonte de preocupación, yo creo que el ciudadano está pensando y va a actuar más con la cabeza que con el corazón. De los diputados que aporta Canarias, mirando ahora el escenario aquí en Canarias, nos hemos encontrado de todo. Un Partido Popular en Tenerife que sigue creciendo, un partido que según las encuestas podría mantenerse o incluso perder un diputado, hablo del Partido Popular, en la otra provincia. Y después nos encontramos con Coalición Canaria, que vuelve a utilizar el mismo eslogan, y es que ustedes pueden tener todas las intenciones del mundo en crear riqueza para esta tierra, pero que a fin de cuentas, si sus jefes de filas les dicen que es que por muy interesante que sea para Canarias tienen que levantar la mano, le van a decir que no. En este sentido, ¿cómo valoran ustedes esto de la canariedad? Porque a la hora de unas elecciones ese sentimiento canario siempre aflora cada vez que llegan unas elecciones. Bueno, yo creo que es una utilización del sentimiento de los canarios, que somos patriotas. Yo creo que si una región española se siente patriota, es la Canaria. La Canaria se siente tinerfeño en su caso, conejero en el otro caso, en definitiva en cada una de sus islas, pero al fin y al cabo nos sentimos canarios. Por lo tanto, es una utilización de ese sentimiento que cada día ha tenido menos efecto porque los ciudadanos se han ido dando cuenta de que esto no es así. Miren, nos encontramos en una situación en la que vamos a elegir
al presidente de España, sencillamente. Y en esa opción no está Coalición Canaria. Coalición Canaria no va a ser presidente ni presidenta de este gobierno. Por lo tanto, ya por esa regla de tres está fuera de este juego. En segundo lugar, vamos a hablar de datos reales. Yo, que vivo en Los Realejos, que soy de Tenerife, que me siento tan o más canario que cualquier representante de Coalición Canaria, puedo decirles o preguntarles ¿quién ha conseguido los 15 millones de euros para el inicio de la financiación del cierre del anillo insular? ¿Quién ha conseguido que para la playa de Martianes, en Puerto de la Cruz, exista una dotación presupuestaria de 300.000 euros? ¿Quién ha conseguido que el dique de San Andrés se haya terminado? ¿Quién ha conseguido que la financiación para la estación de cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife esté? Yo hago esa pregunta. Y en ninguna de las respuestas que a mí me vienen a la mente hay alguien de Coalición Canaria. En ninguna. Porque dos de ellas las he negociado personalmente, que es el cierre del anillo insular y los 300.000 euros para la playa de Martianes, y las otras dos ha sido un compromiso in situ de la ministra de Fomento, que ninguno, ni la ministra ni yo, somos de Coalición Canaria. Por lo tanto, esa sensación que existía en el pasado de canariedad se ha ido rompiendo porque los hechos los han ido demostrando. A mí me gustaría que pusieran sobre la mesa un logro, uno, sencillamente uno que haya conseguido. Y ya no hablo solo del Partido Popular, también cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Qué es lo que consiguió Coalición Canaria en ese momento? Mire, hoy en día existe una cosa que casi nadie, bueno, yo por lo menos no lo conocía, que es la red transeuropea. ¿Eso qué significa? Que hay puertos y aeropuertos de nuestro archipiélago que tienen una, vamos a definirlo en castellano como a mí me gusta, una diferenciación con el resto y que van a estar dentro de esa red transeuropea que permitirá la llegada de buques y de aviones de comercialización y que habrá mayor inversión para ello. En su momento, cuando esto se inicia en la Unión Europea, no estaba ni el puerto de Santa Cruz ni el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Quién negoció eso? Porque claro, yo después vi alguna rueda de prensa por Coalición Canaria y yo me preguntaba, ¿y dónde está el eurodiputado de Coalición Canaria que negocie eso? Pero es que además eso llegó por un ministerio. ¿Dónde está el ministro de Coalición Canaria que negoció eso? Porque es que después dieron una rueda de prensa diciendo que habían conseguido todo esto y yo me pregunto, ¿a través de quién? ¿Cómo lo consiguieron? Por lo tanto, en este sentido, a mí me gusta, cuando voy a desayunar, pedirle yo directamente al camarero el café, no decirle a mi compañero que le pida al camarero un cortado, porque es que yo he pedido un café y quizás mi compañero le pidió al camarero un cortado. Eso es lo que hace Coalición Canaria, utilizar intermediarios para luego conseguir o no determinadas cuestiones. Por eso yo, sinceramente, como tinerfeño, como canario, lo que digo es que vamos a elegir a quien va a ser el presidente del gobierno y dejemos a los intermediarios para otras ocasiones. Usted ha sido, en un espacio corto, pero ha vivido lo que es la Cámara Baja, ha sido diputado en las Cortes, concretamente en una parte de las Cortes, que es el Congreso de los Diputados, y digamos, yo no sé si da mucho vértigo cuando uno llega a ese nivel, en ese hemiciclo compuesto por 360 personas que tienen que levantar la mano y decidir las leyes que se van a aprobar y que van a entrar en vigor para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se ve España desde el epicentro donde se toman gran parte de las decisiones y donde se aprueban las leyes? Bueno, la verdad es que todo también depende un poco del momento en el que te toque. A mí me tocó en un momento importante de mi vida en el que hubo
un giro rotundo. ¿Quién presidía en ese momento el gobierno? Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero. Sí, y además mi primera intervención, la recordaré toda la vida, en donde te voy a escenificar lo sucedido para que veas cómo se ve España. O sea, era diputada arriba. Patricia Hernández. Era en senadora. ese momento era senadora. En ese momento, mi primera intervención en el hemiciclo, me sucedía algo que no me había pasado nunca. Yo reconozco que cada vez que hablo en público me pongo nervioso, más o menos, pero me pongo. Pero en ese momento en el que pasaba el papel, vi como mi mano temblaba. Tenía a Rajoy a mi derecha y a Zapatero a la izquierda, y eso fue lo que me dio la sensación de responsabilidad que tenía y que vivía desde la Cámara Baja, en este caso desde el Congreso de los Diputados. Tengo que reconocer que es un lujo haber sido diputado. Pocos españoles y españolas lo han conseguido. Al ritmo al que vamos probablemente lo consigan mucho más en estos últimos tiempos en los que hay muchas más elecciones. Bueno, pero ya van hasta niños a la toma de posesión de los diputados. Imagínense cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Por eso yo creo que esto es una responsabilidad muy grande. Es verdad que ahora mismo que soy alcalde no sabría decirte cuál es la mayor de las responsabilidades. Probablemente me atrevo a decir que ser alcalde, ¿no? Porque en este sentido sí que la decisión es absolutamente directa. Pero allí te das cuenta que la toma de decisión en determinadas ocasiones va a influir de una forma muy directa en la vida de los ciudadanos. Voy a contarte una cosa que quizás sea muy light, por definirla de alguna forma, pero que muchos la van a entender. En aquel momento yo era portavoz de deporte. En aquel momento se había quitado o había iniciado la ley de la supresión de fumar en los espacios públicos, y junto con el gobierno, era secretario de Estado Lizaveski, hacían un planteamiento desde el Partido Socialista que era la de quitar o cambiar el horario del fútbol de los sábados por la tarde. Y yo recuerdo una conversación privada con Soraya en la que le decía: después de haberle quitado el cigarro, ¿le vamos a quitar el fútbol a los españoles un sábado por la tarde? Yo creo que sería un grave error. Fíjate que te estoy contando algo que no tiene nada que ver con hablar de empleo, con hablar de inversión, con hablar de cosas de mucha envergadura. Pero yo creo que en aquel momento era importante tomar esa decisión. Yo me siento satisfecho de que me hayan escuchado en ese momento y no se haya adoptado esa medida. Después ya en estos últimos tiempos parece que todo ha cambiado por la Liga Profesional de Fútbol, pero lo que quiero decirte es que era una toma de decisión en la que no solo se iba a suscribir a un ámbito determinado o a una población determinada, sino que en aquel momento se veía como todos los españoles iban a ser iban a estar influidos directamente por una toma de decisión que había que adoptarse en un momento determinado. Por lo tanto, la responsabilidad es sumamente grande. A mí me gustaría, de verdad, que se vuelva a sentir esa ilusión, ese grado de responsabilidad, esa seriedad con la que siempre hemos vivido y reconocido desde fuera a la Cámara, tanto baja como alta, al Congreso como al Senado. Cuando uno ve esas imágenes de los años 80, incluso antes, cuando uno ve cómo durante toda esta época se ha venido recordando lo que ha sido esa Cámara, yo siento nostalgia de determinadas ocasiones, y mira que no lo viví, al menos con uso de razón. Yo nací en el año 74, con lo cual en aquellas épocas de la democracia, en el inicio de la democracia, pues ni siquiera lo recuerdo por lo que ve uno por la televisión, pero aún así siento nostalgia por la seriedad, por el respeto, por la claridad con la que se trabajaba en el Congreso de los Diputados. Hoy parece un circo. Y termino mi intervención en esta parte diciéndote una cosa. Yo visitaba el Congreso hace muy poco y allí los ujieres me decían: oiga, ¿y usted ahora dónde está? Yo soy alcalde de un pueblo en Tenerife. ¿Conoces el Puerto de la Cruz? Pues al lado, allí, a Los Ralejos. Y me decían: le voy a dar un consejo, quédese en su municipio.
esto aquí se ha convertido un poco en no sabemos qué. Y eso me lo decían algunas mujeres de la Cámara. Yo sentí pena, de verdad, me daba tristeza, porque oye, yo le dediqué casi 4 años de mi vida a ese trabajo que para mí es un privilegio, y ver cómo hoy se convierte en un escenario de interpretación, a mí al menos como español me duele. Hemos llegado al final de esta conversación, de esta charla, de esta entrevista, de este momento para la palabra, para el parlamentar. De ahí viene pues la palabra parlamento, curioso, ¿no? Hablar, llegar a acuerdos, tomar decisiones, y al final el Parlamento, pues en este último tramo no ha servido precisamente para eso, que es el don de la palabra, el don de los acuerdos. Por lo tanto, Manuel Domínguez, le voy a dejar con los ciudadanos que están en esa Cámara. Estamos llegando a los momentos finales de esta campaña. Aquellas personas que todavía no lo han decidido, si se han quedado con algo de lo que ha dicho usted en esta mañana, tarde o noche, dependiendo cuando salga esta entrevista, puede dirigirse a ellos y ya puede pedir el voto oficialmente para el Partido Popular. Permíteme que el primer ciudadano que me dirija sea a ti y te agradezca que lleves esa pulsera de los Ralejos, es una pulsera en donde tenemos una campaña en favor del deporte de nuestro municipio, y por lo tanto quiero agradecerte. Que se lo ha dado a todo el mundo, hasta el presidente del gobierno lo hemos visto con la pulsera. Sí, hemos tenido una campaña ahí importante, por lo tanto no quería perder esa oportunidad de agradecerte, pues bueno, que llevemos esa pulsera. Pero ya que tengo esta oportunidad, quiero dirigirme a todos los televidentes que hoy puedan estar escuchándonos, viéndonos a través de la pequeña pantalla, en donde no quiero dejar de decirles que en estas elecciones vamos a vivir un momento importantísimo para el futuro de nosotros mismos, de nuestros hijos y, cómo no, de este país. Yo creo que España ha vivido 2 momentos importantes: esa transición a la democracia y el momento que estamos viviendo hoy en día. Quizás hayan escuchado en unas elecciones sí y en otras también que estas son las más importantes. Pero quiero decirles con el corazón en la mano que estas son las más importantes. Vamos a tomar una decisión importante, importantísima. No vamos a decidir entre una formación política y otra, no nos equivoquemos. Vamos a decidir entre una forma de gobierno, un gobierno sensato, y un gobierno radical. Vamos a decidir entre una forma de gestionar totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en nuestra vida democrática, o la continuidad de la serenidad, de la honestidad, del buen hacer, que es el que representa en esta ocasión el Partido Popular. Por lo tanto, ustedes saben que yo me he debido a esta tierra, especialmente a estos municipios del norte en el cual nos hemos encontrado y nos seguimos viendo en estas últimas fechas, y créanme, muchos se sonreirán cuando diga lo que voy a decir, que yo voy a votar al Partido Popular. Y lo voy a hacer porque no solo soy miembro de esta formación, sino porque creo en las políticas de progreso que representa esta formación política, y por lo tanto que nadie tenga la menor duda que la decisión que voy a adoptar este próximo domingo no va a ser única y exclusivamente en beneficio de todo este país, también va a ser en beneficio personal y en beneficio de los míos. Y me explico: yo quiero lo mejor para mis hijos, y por lo tanto la decisión que voy a tomar este próximo domingo va a ser pensando en ellos, en los más pequeños de la casa, en que tengan una continuidad y un futuro de progreso en nuestra tierra, que no se tengan que ir de aquí. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos ya después del 26J, veremos cómo queda ese Consejo de Administración Público. Muchas gracias. Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Próximamente regresamos con más invitados, con más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.